haber tenido la oportunidad de escuchar todas las charlas, pero es una lástima que ya la última charla pues tenga que ser un poco más rápido y que ya el auditorio esté pues lógicamente un poco cansado para abordar el tema del cyberbullying. Yo he aumentado el título de esta presentación y le he colocado el cyberbullying, una nueva tarea para los educadores, pero tomando el término educadores extensivo a padres de familia, directivos escolares, orientadores, maestros, padres, y ya los mencioné, y también todos los presentes en el recinto y a través de Renata. Yo sí quisiera que al abordar este tema asumiéramos un compromiso de ser gestores y transmisores de esta información que voy a compartir en el día de hoy. Voy a pasar rápidamente los puntos que quería abordar de una manera más lenta, ¿cierto? Pero definitivamente, digamos a manera de introducción al tema del cyberbullying, el cyberbullying aparece aproximadamente a finales del siglo pasado en las interacciones sociales de los niños y los adolescentes de los países desarrollados. Aparece en el contexto como resultado del fácil acceso a las tecnologías de la información y la comunicación y al avance en dichas tecnologías. Yo inicié mi trabajo de investigación en el marco de la maestría que desarrollé en psicología en la Universidad de los Andes bajo la dirección del doctor Enrique Chaus. Él es, se puede decir, experto y profundo conocedor de todos los comportamientos de agresión y de acoso escolar específicamente, y él me invitó a que trabajáramos en torno a el problema del cyberbullying. Esto fue en el año 2008 y en Colombia eran casos aislados los que se presentaban en relación con el cyberbullying, pero era una problemática que venía presentándose en los países desarrollados aproximadamente desde el año 96-97, y en esa época pues empezaron muchos estudios. Estas interacciones sociales de los niños y los adolescentes y la inclusión de ellos en el uso de las tecnologías de la información y la comunicación trajo consigo como extensión a la agresión que se presenta en los entornos escolares, la agresión haciendo uso de los medios tecnológicos de información y comunicación. El acoso o intimidación escolar ha existido desde hace muchísimo tiempo. Olmos fue uno de los pioneros en el estudio de la agresión escolar, y al llegar a tener acceso a estos recursos, pues ya surge en el entorno digital, en los ambientes virtuales, en las redes sociales, la agresión escolar. Yo he colocado también un muñequito y resulta que el acoso e intimidación escolar presencial generaba en los niños, en los entornos escolares, el deseo de ir a casa, de salir del problema de agresión, de escaparse del agresor, del bullying, y llegar a su sitio seguro a casa. Pero ahora, con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación, el agresor está siempre presente al lado de la víctima. Nos dice la caricatura, él dice que se siente temeroso de ir a casa porque allá está el computador. Entonces, definitivamente los niños que son víctimas de cyberbullying son, al igual que los que son víctimas de la agresión en los entornos escolares, son niños que sufren muchísimo, que le pierden el sentido a la vida. Más adelante voy a retomar este aspecto, pero como respuesta a esta pregunta, ¿por qué es necesario abordar el tema del cyberbullying? Definitivamente porque nuestros niños, niñas, jóvenes, adolescentes tardíos, me da mucho pesar que no estén los jóvenes que estaban antes, porque serían unos reproductores de este mensaje que les traigo para que sean educadores de sus compañeros y puedan evitar
este dolor para quienes son víctimas. Los niños, niñas y jóvenes merecen vivir en un ambiente de armonía, de tranquilidad, de bienestar, un ambiente donde se sientan seguros y confiados, acompañados, es decir, un ambiente que les permita ser felices. Siguiendo, ¿qué es el cyberbullying? El cyberbullying, según Strong y Strong, Rosario Ortega, Strong y Strong son estudiosos americanos, Rosario Ortega en España junto con Calmaestra y Joaquín Mora Merchán y con el doctor Chaus en Colombia, han venido definiendo el cyberbullying como una forma de intimidación entre escolares a través del uso de recursos tecnológicos tales como el internet, los teléfonos celulares, las cámaras digitales, entre otros. Se observan dos posturas frente al abordaje del cyberbullying. Algunos autores lo consideran simplemente como una extensión o forma de agresión escolar y otros, entre los que yo me incluyo, consideran que es una problemática que debe ser abordada de manera particular. Para poder profundizar en este tema, entonces voy a darles algunas similitudes y diferencias entre estos dos tipos de agresión. Hay una característica propia de la agresión entre escolares. Para hablar de un bullying o acoso escolar, se tienen que dar unas condiciones. En primer lugar, debe ser una agresión repetida en el tiempo, con una clara intención de hacer daño a otro y con un desbalance de poder entre agresores y víctimas. No cualquier golpe es considerado bullying, ¿sí? Un bullying o un acoso escolar. Debe cumplir con esas tres características. En el cyberbullying se recogen las mismas características, pero la diferencia es que involucra el uso de medios tecnológicos de información y de comunicación, como el internet, los teléfonos celulares, las cámaras digitales. En ambos tipos, bullying y cyberbullying, recogen la agresión directa e indirecta. ¿Cuál es la agresión directa? En el bullying, en el acoso escolar, digamos en entornos presenciales, la agresión directa se caracteriza por golpes, maltrato verbal, es decir, la víctima directamente sometida por el agresor. Y la agresión indirecta consiste en rumores, amenazas y exclusión social. En el cyberbullying se dan los dos tipos. Un agresor virtual o digital puede generar ataques directos, exclusión y denigración como agresión directa, y también hacer uso de agresiones indirectas, es decir, insultos, uso de lenguaje obsceno o denigrar a la otra persona de manera indirecta. Hay una diferencia entre el acoso escolar y el acoso virtual. En el acoso escolar, fácilmente la víctima identifica al agresor. En el acoso digital o virtual, el agresor por lo general es oculto, está oculto tras los avatares, los nicknames y todas aquellas, digamos, herramientas con las que se cuenta hoy para retomar lo del otro yo. El agresor suele tener un ascendente social y de poder en su entorno en el cual se mueve, en el aula de clase, por ejemplo. El agresor, en el caso de la agresión digital, puede no contar con el ascendente social y con poder. El agresor digital muchas veces puede ser la víctima en el entorno presencial. Es decir, el agresor digital, cansado de ser agredido en el entorno presencial, puede trasladarse y pasar a ser el agresor digital. El maltrato en el entorno presencial finaliza con la ausencia del atacante. En el entorno digital, el ataque persigue a la víctima en todas partes. La víctima identifica al atacante y la víctima desconoce a su atacante en el entorno digital. ¿No funciona?
El ataque, en la medida en que la víctima conoce al atacante, pues puede controlarlo, puede denunciarlo, mientras que en el contexto digital es imposible. Caracterización de los actores. Generalmente, pues siempre hablamos de una víctima y de un agresor. Salmi Valley ha hablado del acoso escolar, llámese digital o presencial, como un fenómeno de grupo. En ocasiones el agresor cuenta con ayudantes. Entonces se habla en el agresor en el entorno presencial. Muchas veces tiene apoyo, tiene secretarios, tiene gente que le ayuda, pero también tiene personas que se quedan como observadores y, obvio, pues la víctima. Aquí vamos a mirar los dos principales, el agresor y la víctima. Generalmente el agresor es un individuo fuerte física, emocional o socialmente. Ocupa un lugar de predominio al interior de los grupos y tiene ascendencia y aceptación. Suelen ser populares y con liderazgo. Suelen golpear y maltratar físicamente a otros y suelen presentar bajos promedios académicos. Generalmente se caracterizan por falta de apego emocional, rechazo y conductas disruptivas. Y sus relaciones afectivas y las relaciones con sus padres son relaciones débiles y pobres. En cuanto a la víctima, la personalidad es frágil, dificultad en sus relaciones sociales, baja autoestima, timidez, inseguridad, sentimientos de rechazo, exclusión social, introversión y poca comunicación, posibles problemas familiares, falta de autoeficacia para enfrentar el problema, desconocimiento de normas para enfrentar ese mismo problema, que ya sean jurídicas o escolares. Las formas de cyberbullying. Nancy Wheeler en el 2006 y Enrique Chaus, que en la última feria del libro, es el lanzamiento de su libro sobre agresión escolar, nos hablan de una serie de tipos de agresión digital o virtual. Hostigamiento, que es el envío repetido de mensajes desagradables. Denigración de las víctimas, creación de blogs, páginas para hablar mal de otros. Salas de chat donde se agrede a otros participantes. Suplantación de identidades, es decir, ingresar al correo de otro, el agresor se hace pasar por la víctima y le genera problemas hablando mal de otras personas. Violación de la intimidad y publicación y posterior publicación de la información. Exclusión de grupos de interacción social, digital o virtual. Fotos o videoclips comprometedores de contenido sexual, que se llama sexting, o golpes y maltratos, happy slapping. Por ejemplo, aquí ya se vincula, además del celular y del internet, la cámara digital. Entonces el grupo de jóvenes golpea a la víctima, lo filman y luego sube a los contextos digitales, redes sociales, suben al agredido y se burlan de él. Entonces, como que esta forma es triple agresión. Consecuencias para el agresor. Son muy importantes las consecuencias para ambos personajes. Agresor, desadaptación social, es un individuo que no se va a poder mover bien socialmente. Recurrencia en comportamientos disruptivos y en ocasiones delincuenciales. Problemáticas escolares y académicas. Dificultades en las interacciones sociales, problemas de orden legal e incluso penal para el agresor, y el agresor por lo general no lo conoce. Víctima, aislamiento social, dificultades en desarrollo social y emocional, afecta su autoconcepto, fallan o tienen dificultades en las interacciones sociales y también se afecta su desempeño escolar y académico. Las relaciones familiares por lo general también se ven afectadas porque el niño se aísla, por lo general es introvertido, no comunica
y se ven afectadas las relaciones con sus padres. Pero el efecto más grave del cyberbullying es el riesgo de suicidio. En Estados Unidos hay un alto índice de suicidios a raíz de situaciones de cyberbullying. Y otra situación que todos la conocemos son las masacres que se han presentado en Estados Unidos, tras de las cuales ha habido una serie de agresiones a través de las redes sociales. En general, la vida de la víctima se ve muy afectada. ¿Cómo se ha enfrentado el cyberbullying? Pues hasta el momento se está identificando el problema, pero básicamente se trabajan en los contextos escolares con procesos individuales y grupales, es decir, con casos aislados o concursos, procesos de sensibilización y toma de conciencia de la existencia del problema, establecimiento de políticas escolares. Los colegios ya están planteando sanciones o acuerdos al interior de los cursos, intervención al interior del currículo, específicamente en el área de tecnología e informática. Esta parte es muy importante porque se considera que se requiere una enseñanza de un uso adecuado de las tecnologías. Establecimiento de sistemas de mediación, alumno amigo o alumno sombra, alguien que acompaña al niño. Espera. Mecanismos de supervisión de adultos. Creación por parte del maestro de ambientes de calidez y de confianza. Si el niño confía en el maestro, él va a poder comunicar lo que le sucede y el maestro va a poder hacer algo. Creación de páginas web de apoyo a educadores. Yo aquí hago énfasis en la página de redpapás.org, que es una red colombiana que apoya, orienta y da recursos y atiende a padres y niños que son víctimas de este tipo de situaciones. Asesoría sobre normas legales y sociales. El agresor debe saber que ya no es sencillo que él agreda a otros. Ya, pues poco a poco, a veces se sale de las manos. Un abogado me decía que en la medida en que los ataques son a través de Facebook, Colombia no tiene, digamos, las leyes colombianas no tienen injerencia en Facebook, porque Facebook es una red americana, entonces no se puede hacer nada. Y la última lámina. En el trabajo que desarrollé, hacemos énfasis en aportar a la formación de individuos prosociales, a desarrollar habilidades sociales. Esta mañana se hablaba de la libertad que vamos a tener todos frente al uso de las tecnologías. No podemos seguir escondiéndole el computador al niño, no podemos seguir escondiéndole el celular para que no agreda a otros. Necesitamos formar individuos prosociales, individuos sensibles frente al dolor del otro, individuos que identifiquen cómo pueden hacer daño y cómo pueden hacer sufrir a otra persona y que sean sensibles frente al dolor del otro, que creería que en Colombia es lo que se nos ha olvidado, la sensibilidad frente al dolor del otro. Por lo tanto, nuestra propuesta y nuestra apuesta con Enrique es trabajar en identificar la existencia del problema, sus características y consecuencias. Desarrollar empatía hacia las víctimas de conductas agresivas, que seamos sensibles frente al dolor de esas víctimas. Fomentar la comunicación asertiva, es decir, si un niño no se siente bien con otro, pues que aprenda a decirle qué es lo que no le gusta y no que de manera oculta agreda y dañe a las otras personas. Y desarrollar actitudes de rechazo hacia el daño a los otros. Autoeficacia, para aquellos niños que no hacen nada pero que no están de acuerdo, que aprendan a denunciar y a rechazar la agresión. Y los 3 comentarios finales. El problema debe ser abordado por los educadores con urgencia, es decir, por todos nosotros, a través del diseño de estrategias pedagógicas que fomenten comportamientos prosociales y que se trabaje en el diseño de currículos
que desarrollen empatía y sensibilidad frente a las necesidades de otro y el buen uso de los recursos técnicos. La última tiene algunas referencias. Les sugiero, para quienes estén interesados, el libro de Enrique Chaus, Educación, Convivencia y Agresión Escolar, mi tesis de maestría, No al Cyberbullying, Diseño, Implementación y Evaluación de una propuesta pedagógica preventiva en el área de tecnología e informática, y dos documentos que cité en la presentación, el de Rosario Ortega, Cyberbullying, y el de Strong y Strong, que es los adolescentes que se vuelven acosadores digitales. Les agradezco mucho su atención.